cantamos, a una voz decimos: Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora. Y es donde el Espíritu Santo habla a nuestras vidas y nos muestra cuáles son las respuestas y las estrategias ante los momentos más difíciles que podamos vivir. Y aunque en el mundo la reacción inmediata puede ser que le cuenta al vecino cuál puede ser su problema, puede que podamos plasmar en las redes sociales cuál puede ser nuestro problema, cosa que aunque nos podamos desahogar con un vecino o nos podamos desahogar en las redes sociales, la realidad es que el cristiano no puede desahogarse frente a entidades humanas. Humanos somos nosotros. Y si estamos pasando por un momento de calamidad, se supone que vayamos al autor de la vida, al que cuida de nosotros, a nuestro protector y proveedor, y que en medio de las amenazas podamos ir donde Dios, porque siempre Dios tiene una respuesta oportuna para nuestras vidas. Así que usted va a estar de acuerdo conmigo que la respuesta inmediata del hijo o de la hija de Dios es que primero busca a Dios en oración para encontrar un refrigerio oportuno ante cualquier crisis que se presenta. Y si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Esther, usted va a ver allí cómo eso se hace realidad en nuestras vidas. Se lo voy a mostrar. No sé cuántos han tenido la oportunidad, téngame paciencia, es necesario que yo le cuente la historia o por lo menos la resuma para que usted entienda la aplicación de lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. Recuerde que el pueblo judío se encuentra en cautiverio en Babilonia y es dirigido este cautiverio por el rey Asuero, un rey pagano. Recuerde que mientras el pueblo judío está en cautiverio, el rey Asuero hizo una gran fiesta. Él quería presentar a su esposa flamante, hermosa, a Vasti, pero Vasti no quiso presentarse delante del rey y esto fue de gran enojo para el rey y estableció anular su matrimonio con Vasti. Así que luego de un tiempo y de soledad, el rey llama las candidatas que se convertirían en la esposa del rey Asuero. Entre ellas estaba Esther, pero la belleza de Esther siempre nubló la belleza de las demás mujeres. Así que el rey queda encantado con la belleza y la inteligencia de Esther y se casa con Esther. Al pasar el tiempo, siempre en la historia hay un protagonista y siempre hay un antagonista. Y el antagonista de esta historia se llama Amán. Amán es un hombre que odia al tío de Esther que se llama Mardoqueo. Y por cuanto odia a Mardoqueo, también odia al pueblo judío. Y a través de una treta, una sigilosa y maquiavélica forma, influencia al rey Asuero para establecer un decreto de exterminio en contra de los judíos. Cuando Mardoqueo, un líder dentro de la comunidad judía en medio del cautiverio, se entera de esto, comienza a llorar, se viste de cilicio y comienza a presentar ayuno. No come por la tristeza que está sintiendo. Cuando Esther se entera, envía mensajeros y le pregunta por qué, Mardoqueo, ¿por qué tú estás así? Cuando Mardoqueo le cuenta la historia, le reclama a Esther y le dice que la solución oportuna se encuentra en que Esther pueda hacer algo en favor, interceder en favor de su pueblo. Y Esther de primera instancia dice, no creo que sea conveniente. Y Mardoqueo le responde que posiblemente para un tiempo como este de amenaza, es que justamente Dios había puesto a Esther en el palacio y con una relación y una influencia sobre el rey Asuero para traer paz y liberar al pueblo judío de un decreto de muerte. Esther se niega y la respuesta de Mardoqueo es que Dios hará algo y si no lo hace a través de Esther, por alguien traerá salvación. Y cuando Esther es confrontada con esta palabra de Mardoqueo, entonces ella vuelve y le contesta y le dice, como leímos en el verso 16, pues ustedes presenten oración y ayuno por mí, porque de igual forma yo oraré y ayunaré juntamente con mis doncellas para presentarme delante del rey. Y si tengo que perecer, esas fueron las palabras que leímos, y si tengo que perecer, que así tenga que suceder, pereceré. Y es que en la cultura también pagana, la reina no podía presentarse sin que fuese llamada delante del rey. El rey tenía que llamar a la reina para que entonces se pudiera presentar delante del rey. Y si ella se presentaba sin ser llamada, entonces el rey podía, por cuanto estaba molestando al rey,
una cultura machista, en una cultura, ya usted ve cómo es este tipo de costumbre. El rey podía establecer un decreto de muerte porque simplemente, sobre la reina, porque simplemente fue donde él sin ser llamada. Así que ella dice, voy a orar y ayunar y me presentaré delante del rey y sea lo que tenga que pasar. Si tengo que perecer, pereceré, pero lo haré en favor de mi pueblo. ¿Cómo esta historia bíblica se aplica a nuestros tiempos y por qué este libro es tan importante? Porque cuando vemos cada uno de estos personajes de esta historia bíblica, cada uno de ellos representa nuestra historia en nuestros tiempos en el siglo XXI. Vasti representa el pueblo judío, un pueblo que fue llamada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que a los suyos fue, mas los suyos no le recibieron. Hablando de Cristo visitando al pueblo judío, y el pueblo judío rechazó al Mesías. Así que Vasti es tipo en este tiempo del pueblo judío que negó la visitación de su rey. Pero Esther representa la belleza y la nobleza de la iglesia cristiana, cosa que recibió y decidió casarse con Jesucristo. Y Mardoqueo representa y simboliza, el tío de Esther, la influencia del Espíritu Santo sobre Esther, entiéndase, sobre nosotros, la iglesia. Y ante una amenaza, como yo les dije en un principio, la respuesta inmediata del pueblo de Dios, o sea, de usted, es buscar a Dios, presentarse delante del Señor para que Él establezca la estrategia y le guíe a usted a tomar decisiones correctas. Y lo que el Señor nos está hablando a través de esta porción bíblica es que así como Esther se encontró confrontada con una realidad de amenaza y Mardoqueo influencia sobre el corazón de Esther para hacer algo en favor del pueblo de Dios, entonces Esther tomó la decisión correcta inmediatamente, que sería en todo caso presentarse delante de Dios en oración y ayuno para que fuese Dios quien le diese la estrategia para la preservación del pueblo de Dios. Y esto es importante porque, como les dije, eso es lo que ocurre en todos nosotros. No sé en usted, pero yo estoy amoldado, yo sé que usted también. Estamos amoldados que antes que querramos desahogarnos en las redes sociales, que querramos gritarle al compañero de trabajo o llegar al divorcio o despedir a nuestros hijos de nuestras casas, lo primero y la respuesta inmediata para conocer lo que Dios quiere hacer con el curso de nuestra vida, con el curso de nuestra paz mental, con el curso de nuestras finanzas, no es comenzar a vociferar nuestros problemas a otras personas que no tendrán el consejo oportuno. La primera respuesta que tiene usted es presentarse delante de Dios en oración y en ayuno para que Dios pueda hacer algo grande en usted. Si usted cree que Dios puede hacer algo grande, usted siempre habrá de presentarse delante de Dios para que Él le dé la respuesta y usted pueda caminar conforme a lo que Dios establece para su vida. ¿Dónde está ese pueblo que busca a Dios ante las inclemencias, las amenazas, las situaciones difíciles? No sé usted, pero si usted busca a Dios, yo le vengo a decir que Dios tiene la respuesta oportuna para su vida. No renuncie a buscar a Dios en tiempo de oración y de ayuno. Pues cuando usted busca a Dios, Dios siempre le va a dar la respuesta oportuna. Nuestro espíritu tiene que ser correcto y tenemos que presentarnos delante de Dios. Y en una cultura donde la gente le gusta enterarse de los problemas de los demás para, en vez de ayudar, más bien recrearse en escuchar los problemas de los demás. No le cuente sus problemas a nadie. Aproveche que usted tiene un Dios que le escucha. Usted no le sirve a una estatua, a un Dios que está sordo o que necesita unos audífonos para escuchar mejor. Usted tiene un Dios verdadero que su oído está plenamente afinado para escuchar qué es lo que a usted le aqueja. Y cuando usted va en su aposento alto y cuando usted se encierra en su recámara secreta, allí usted habla con Dios, pero también Dios habla con usted y le dará la respuesta oportuna ante la preocupación que usted pueda presentar. Necesitamos más creyentes de oración, más que de chisme. Usted solamente imagínese a Esther pensando que haría las cosas a su forma y manera. Si hubiese hecho las cosas a su forma y manera, yo hubiese terminado muerta delante del rey. Porque lo primero que hubiese hecho Esther, se presentaba delante del rey. Si el rey le perdonaba la vida, usted y yo lo hubiésemos hecho inmediatamente, rapidito. Te tengo una, esta es la última. Tú sabes quién es Amán, ¿verdad? Amán quiere exterminar a los judíos.
Pues ella no hizo eso. Si usted lee el libro de Esther, usted se va a dar de cuenta cuál fue la estrategia que Dios le dio cuando ella oró y ayunó. Y dice la Biblia que ella le dijo al rey, no, solamente vengo porque quiero hacer un banquete. Después que hizo el primer banquete, donde reunió a Amán y al rey Asuero, luego dijo, no, quiero hacer un segundo banquete. Y en el segundo banquete develó cuál era el plan maquiavélico en contra del pueblo judío. Y terminó Amán ahorcado en aquella horca que él mismo había construido para ahorcar allí o dar muerte al pueblo judío. Hermano, cuando usted busca a Dios, cuando usted permite que sea Dios el que tome el control de las cosas, Dios hace las cosas de forma perfecta. Pero si nosotros nos ponemos nerviosos y comienza ese torbellino emocional en nosotros, donde nuestros pensamientos comienzan a desajustarse o a desorientarse y decimos yo voy a tomar las cosas y yo voy a tomar la primera decisión, y usted no fue a Dios y usted no consultó a Dios, usted va a tomar o va a asumir las riendas del asunto. Pero le tengo noticias lamentables. Entonces usted podría alterar, dañar y afectar lo que pueda estar sucediendo. Pero si usted es paciente, vamos, le dije a alguien, si usted es paciente y usted va a Dios en oración y en ayuno, algo grande tiene que pasar delante de Dios en favor de usted y de aquello que está pidiendo. Tenemos que volver de nuevo a lo que es la oración y el ayuno, porque el ayuno precisamente tiene el propósito, diga conmigo propósito. Sí, porque cuando usted ayuna lo hace con un propósito particular para presentar una petición donde usted le dice al Señor, Señor, yo necesito, yo voy a tener varias peticiones, pero mi ayuno particularmente será por esta petición. Cuando usted la presenta delante de Dios, como hizo Esther, ella pudo haber pedido por muchas cosas, pero su petición clara y su fundamento para ese ayuno era pedir por la preservación del pueblo. Madre que estás aquí, tus hijos están apartados. Vamos, Dios te lanza un reto y comienza a hacer ayuno por tus hijos. Que tu ayuno sea con el propósito de ayunar por la liberación de tus hijos. Tu negocio no está echando para adelante, pues yo hoy el Señor a través de mí te lanza un reto. Comienza a ayunar por los asuntos de tu negocio. Tu matrimonio está en declive, pues yo hoy te lanzo este reto de parte del Señor y te digo, presenta ayuno con ese propósito, y tú vas a ver cómo entonces Dios se glorifica dándote la oportuna estrategia para que tú puedas ser direccionado por Dios para tomar decisiones correctas. La oración es fundamental en el interior del creyente, porque una de las cosas que ocurre en nosotros cuando tenemos las circunstancias no es que nos alteramos simplemente o estamos pidiendo ayuno, mejor dicho, por las circunstancias externas, sino más bien por lo que está ocurriendo en nuestro interior. Porque las primeras batallas que se presentan, luego de encontrarnos con un escenario, diagnóstico, divorcio, división familiar, lo que fuese, primeramente son nuestras batallas y conflictos en nuestro interior. Y cómo nuestros pensamientos se ven desenfocados y perdemos de alguna forma nuestra fe y se va debilitando. Porque entonces los pensamientos negativos son los que están aflorando y son los que permanecen o prevalecen en nuestro interior. De repente tuviste un problema con los hijos, por darte un ejemplo básico, y nuestra mente tiende a pensar de forma negativa. Ya va a volver con la juntilla, ya va a volver a la bebida, ya va a volver a hacer esto. Yo creo que no le debí contestar de esta forma. Y nos arrepentimos de hacer lo correcto porque nuestro pensamiento está divagando en un torbellino, en una tormenta de ideas. Pero cuando usted se mantiene sujeto en su propósito en Dios, y cuando usted ya enfrenta una circunstancia, sabe de antemano que va a tener que luchar con esos conflictos internos, entonces si usted se pone en las manos del Señor, esa primera batalla la va a ganar el Señor. Porque todas nuestras batallas están en las manos de Dios. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Acaso nuestras Biblias nos dicen el caballo o los caballos se alistan para la batalla, pero es Jehová quien da la victoria? Tú te vas a alistar, tú vas a hacer todo lo necesario, pero al final quien pelea por ti y por mí se llama Dios. Y al final el que entrega la victoria se llama Dios sobre nuestras vidas. Alguien que lo pueda celebrar, alguien que pueda decir gloria a Dios, porque nuestras batallas están ganadas en Jesucristo. Tienes a una Esther
que en vez de tomar las cosas en sus manos diciendo, es que yo tengo influencia sobre el rey Asuero, es que yo lo puedo hacer a mi forma y manera, ella decidió orar y ayunar. Y en este tiempo donde nos encontramos todos los días con diferentes problemáticas y nos vemos amenazados por diferentes circunstancias, hoy te digo que nuestra primera respuesta siempre tiene que ser la oración y el ayuno. Escuche bien esto, oración y ayuno. Porque yo puedo orar todos los días, antes de acostarme, al levantarme, pero el ayuno constituye una guerra espiritual, donde tú abandonas el alimentarte físicamente para comenzar a alimentarte espiritualmente y ser paciente y recibir el discernimiento del Espíritu Santo ante las diferentes tomas de decisiones que tienes que llevar a cabo. Hermano, yo creo en el Espíritu Santo y yo creo que nos influye, así como Mardoqueo influyó sobre Esther, también el Espíritu Santo nos da la respuesta si nosotros le preguntamos a Dios. El Espíritu Santo muestra los conflictos que hay en nuestro interior, muestra los conflictos que hay en nuestro matrimonio, muestra los conflictos que hay en nuestra casa y aquello anatema que ha entrado a nuestra casa para maldecir a nuestro hogar y nuestras relaciones familiares. El Espíritu Santo muestra aquello que se ha convertido en una maldición y ha traído conflicto en nuestras casas. Pero no vayas donde el vecino y la vecina, vaya donde Dios. Entonces Dios nos reta y nos saca del conformismo y nos dice que la única forma de presentar batalla y estar en el frente de batalla, hermano, es en oración y es en ayuno. Es tomar, amado hermano, el plato de comida y virarlo al revés y decir, aquí no se come nada hasta que yo no reciba una respuesta de parte de mi Dios. Eso es lo que se llama un creyente que pelea la buena batalla de la fe, en oración y en ayuno. Alguien que diga amén conmigo. El ayuno es una ofrenda silente que le presentamos a Dios. Es una forma de llegar a Dios y consultar y pedir por su gracia, para que traiga revelación ante los misterios o las situaciones que están aquejando nuestra paz mental, amado. La oración y el ayuno es el recurso del cielo para mantenernos conectados cuando las circunstancias nos quieren desconectar de Dios. Necesitamos a Dios y necesitamos que Él influya sobre nosotros en nuestras decisiones y nos dé las respuestas correctas. En la oración, amado, está la estrategia sobrenatural para asumir la posición correcta. Y es que el Espíritu Santo nos da estrategias y nos guía a tomar las decisiones correctas. Diga conmigo, estrategia. Sí, porque cuando usted va a Dios, el Espíritu Santo le va a hablar y le va a mostrar las estrategias para que usted tome las decisiones correctas ante cualquier circunstancia que usted pueda estar viviendo. Usted pueda definir o identificar qué cosas son pruebas, tribulaciones y qué cosas son consecuencias de nuestros pecados. Porque es fácil que hoy yo diga, yo estoy pasando por una tribulación bien grande o por un desierto. Y saber que en nuestros desiertos tenemos que tomar las decisiones. Alguna vez escuché que el desierto para el pueblo de Israel no fue una prueba, sino el escenario para revelar el carácter y el corazón del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel en el desierto se encontraba con una calamidad en particular, ¿cuál era el cántico que afloraba del corazón del pueblo de Israel? Ah, me trajiste aquí, Moisés, a morir, si en Egipto habían cebollas para comer. Yo no sé cómo se comían las cebollas, pero la única forma en que yo me las como es con bistec cebolladito. Alaba, gózate. Yo no sé cómo se las comían, así que decían, nosotros comíamos cebolla en Egipto. Se las comían, oh Dios mío, tenga Dios misericordia del que coma. Se santifique ese aliento para Dios. Los desiertos, los escenarios muestran el carácter y lo que llevamos en nuestro corazón. A veces Dios permite los desiertos y nuestros procesos para Él mismo mostrarnos a nosotros algo que de alguna u otra forma Él nos ha hablado, pero nosotros hemos querido ignorar. Y Dios tiene que permitir diferentes sucesos para mostrarnos cuál es nuestro corazón. Si estamos faltos de fe, si necesitamos fortalecer nuestra fe, si necesitamos ejercer más oración, si necesitamos buscar y depender más de Dios. Y Dios los permite para que revele eso en nosotros y nos podamos rendir delante de nuestro Rey y Hacedor. Ahora, no solamente quiero hablarte desde una perspectiva individual,
acerca de lo que es el tiempo de oración y ayuno, sino que si entendemos esta porción bíblica, Esther, que representa a la iglesia, vino a traer liberación a toda la nación o a todo el pueblo judío que se encontraba cautivo. Así que no solamente Esther representa o nos enseña que en tiempos de calamidad y de prueba debemos buscar a Dios, sino que también en tiempos donde nuestra nación se ve afectada, la iglesia también necesita buscar a Dios. Y nuestro país es nuestra nación. No es solamente un país, sea colonizado o independientemente cuál sea el estatus político que pueda tener nuestro país. Espiritualmente Puerto Rico es una nación establecida por Dios, una nación que depende única y exclusivamente de Dios. Y ante la crisis que se está viviendo en nuestro país, en nuestra nación, se tiene que levantar una generación de Esther, una generación hablando entre hombre y mujer, que se levanten ante los diferentes retos y problemáticas que hay en nuestro país y que la respuesta inmediata sea orar y ayunar por los problemas que hay en nuestro país. Así como nos quejamos por nuestros problemas personales, ¿cuántos de nosotros no escuchamos a Rubén Sánchez, a Jay Fonseca, y nos sentamos en la televisión o delante del televisor y escuchamos las noticias a las 4, 5, 6 de la tarde, prime time, y empezamos a escuchar todos los problemas de corrupción, de inmoralidad en nuestro país, y lo único que hacemos es quejarnos? Pero cuando entendemos cuál es la posición que tenemos, como así Esther tenía una posición de liberación para su pueblo, la iglesia no puede dormir entre quejas, viendo noticias y simplemente conformándose a que esto está malo y se pondrá peor, sin entender que la iglesia tiene la respuesta para liberar a nuestra nación y hacer de nuestra nación una que siga dependiendo única y exclusivamente de Dios. Entonces el Espíritu Santo, como Mardoqueo, hoy nos habla y nos inquieta y nos dice: oye, tenemos que hacer algo por nuestro país, tenemos que hacer algo por nuestra nación, porque si no se seguirá perdiendo y se seguirá hundiendo en la corrupción y en la inmoralidad. Y no puede ser que exista una Esther, una iglesia que simplemente esté conformada y simplemente acepte lo que está pasando y siga dependiendo y poniendo su esperanza en el hombre. Ya nuestra Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y mientras cada 4 años seguimos esperando las mismas personas con las mismas promesas y nada ha sucedido. Y Esther, la iglesia, sigue descansando en las promesas de hombres y mujeres impíos, que lo único que saben es mentirle al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios aceptando la mentira, la corrupción y la inmoralidad. La pregunta es: iglesia, Esther, ¿qué vamos a hacer cuando el Espíritu Santo nos está inquietando para hacer algo diferente y para traer dignidad nuevamente a la nación que Dios ha establecido en nuestro país? El jueves fue el debate. Yo estaba aquí gozándome y alabando al Señor. Ya los issues no tienen nada que ver con asuntos económicos, seguridad. Los issues no tienen nada que ver ahora con salud. Los issues actuales tienen que ver ahora con la corrupción y la inmoralidad y el adoctrinamiento de ideologías de género que quieren traer sobre nuestros hijos. Hermano, yo no sé si a eso a usted le preocupa, pero a mí me tiene consternado. ¿Qué vamos a hacer como Esther? El Espíritu Santo hoy nos dice: para un tiempo como este te he puesto en posición, iglesia, y si tú no haces algo, por otros traeré salvación y liberación. Yo no quiero escuchar el llamado de Dios e ignorar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo no quiero que Dios levante otra generación. Sí, yo quiero que la levante, pero que me acompañe a mí a hacer la voluntad y el propósito de Dios aquí en la tierra. Y mientras el corrupto sigue llegando cada 4 años, Esther sigue dormida en su belleza. Entonces usted tiene que despertar hoy. El Espíritu Santo le hace despertar y entender que nosotros tenemos la responsabilidad de poner hombres y mujeres que sean responsables en dirigir al pueblo con humildad, con santidad, con devoción, amado, con un corazón piadoso. Si eso no fuese importante para Dios, nuestras Biblias no dirían en Proverbios capítulo 28 verso 2, hablando y acusando lo que es la corrupción y la insensatez en el liderazgo nacional. Proverbios 28:2 dice: cuando hay corrupción moral en una nación,
su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Éxodo 23:8 en la Biblia de las Américas dice: y no aceptarás el soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Mire si esto es importante para Dios, que le está diciendo a la iglesia que si seguimos poniendo gente con una visión corrupta, seguiremos autodestruyéndonos. Y yo no sé usted, pero yo estoy cansado que los jóvenes de esta iglesia terminen un bachillerato y terminen una maestría y decidan irse a los Estados Unidos, porque aquí no encuentran futuro. Hermano, ¿qué nos va a quedar de esta generación? Simplemente los maleantes y el reggaetón. Señor, reprenda eso. Yo no quiero eso en mi país. Yo quiero una generación viva. Yo quiero una generación que ama a Dios. Yo quiero una generación, hermano, que sirve a Dios, y una generación profesional que puede rescatar a nuestro país. Yo no sé si a usted le causa dolor, pero a mí me causa dolor que los dos hijos de mi esposa están en los Estados Unidos. Y para yo poderlos ver, tengo que coger un avión y estar más de 10 horas para poder llegar, ¿verdad? 10 horas para poder llegar a ese lugar. Porque aquí ellos no encontraron lo que estaban buscando y tuvieron que irse. Yo no sé si a usted le duele eso, pero a mí me duele. Y yo no puedo esperar que mi país, mi nación espiritual, siendo yo la Estel de este tiempo, se nos derrumbe en las manos. Dios tiene que hacer conciencia en nosotros. Y le voy a decir algo. Dios, cuando Estel buscó en oración y en ayuno a Dios, entonces Dios le dio la estrategia. Y le dijo: me presentaré delante del rey y haré los 2 banquetes. Y Dios le da estrategia al pueblo para asumir la estrategia correcta para que este pueblo pueda descansar políticamente, nacionalmente, espiritualmente y emocionalmente. Porque